pasamos la mitad de la asignatura, ya debemos ir siendo un poco más drásticos en la evaluación de estos seminarios. Por eso es que estoy diciendo, por favor, hagan la vacía, tal vez de manera un poco hasta rígida, porque siempre hay muchos jóvenes que consideren que la experiencia tiene sus metodologías y por lo tanto tiene que ser productiva. Les dije desde un inicio que a la par que requiere que ustedes demuestren algo de dominio siquiera del tema, no un dominio absoluto, porque obviamente eso es complejo, incluso parte de lo que es la medicina cardiovascular, que es bastante compleja, tiene muchos procesos fisiopatológicos intrínseco por ahí, enrevesado incluso, pero cuando menos el aspecto general es importante que ustedes lo dominen. No, hay que ser mucho más concretos, ¿sí? Porque repito, venir aquí a leer lo que dice la diapositiva ya no se tolera, ya no, eso tal vez fueron los primeros seminarios donde podíamos tolerar ese tipo de, digamos, de exposición que hacen obviamente todos los estudiantes cuando están comenzando los pasos iniciales en este aprendizaje, pero ya después de prácticamente 2 meses hay que ir ya poniendo un poquito más de rigidez en la evaluación de estos temas. No significa, por si acaso, lo estoy descalificando, lo estoy poniendo mala nota, no, ninguna nota, sino enfatizo que hay que poner un poco más digamos, de interés y de esfuerzo, ¿no? Entonces necesitan ser ustedes lo más concretos posible. Todas las semanas, por ejemplo, se han pasado repitiendo, parece que los nitratos o los derivados que tienen que ver con el nitrógeno tienen el mismo mecanismo y el prototipo es el nitroglicerina, ¿no? El nitro funciona como representante, digamos, paradigmático ahí, ¿sí? Después viene el nitrato de isoprene, el monohidrato de isoprene, etcétera, etcétera. Todos tienen el mismo mecanismo, o sea, simplemente sería suficiente y necesario que se restrinja a la nitroglicerina y listo, no tenemos que esconder el resto, salvo que tenga, repito, un detalle particular que lo haga muy especial, tal vez, pero después más bien nos entretiene, nos enreda. Eso es lo que tienen que ir ustedes demostrando habilidad para centrarse en el aspecto fundamental, ¿sí? Eso los hace más eficientes cuando exponen y obviamente despiertan mayor interés, porque si no sus demás compañeros estamos pensando otra cosa. Así que les pido que a partir de ahora los demás seminarios sean así concretos, muy concretos, y vayan a la cuestión más saltante nomás, y que sea bien entendida por ustedes, porque si no se van a enredar, pues si van a querer memorizar todos los detalles, por ejemplo, de un cuadro clínico. Algo que nos genera muchos problemas. Bueno, entonces, hoy día, ya como contenido temático, nos tenemos que referir a la farmacología o al tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Esto sí tiene un detalle. Especialmente leyendo ese texto, ¿no? Dice ahí literalmente, cuando el corazón no puede seguir compensando, fíjese lo que dice, no puede seguir compensando trastornos crónicos subyacentes, significa que ha habido un estado previo, un tiempo largo previo, de sufrimiento cardiológico del paciente. O sea, ha sido hipertenso, o a lo mejor ha tenido un problema derivado de dislipidemias, de colesterol triglicérido, pues ahí se la aterosclerosis. No confundan aterosclerosis con arteriosclerosis, no es lo mismo. Aterosclerosis se refiere a la formación de ateromas, a placas de colesterol y triglicéridos en el endotelio vascular, que van obstruyendo gradualmente ese vaso sanguíneo. Va a llegar un momento que lo va a obstruir del todo, y eso, si está cerca del corazón, determinará un infarto cardíaco. Si está cerca de los pulmones, infarto pulmonar. Si está a nivel de vasos encefálicos, infarto cerebral. Incluso si está en los vasos sanguíneos abdominales, infarto mesentérico. Hay una diversidad de infarto. ¿Y qué significa infarto? Es muerte del tejido. Muerte. Cuando hay un infarto cardíaco, la zona que se privó de oxígeno y circulación sanguínea muere y se queda como una membrana, ¿no? Ya no es músculo. O sea, por lo tanto, ya no funciona. El corazón es disfuncional. ¿Sí? ¿Qué estás aplicando ahí? Sí. Loción.
atiéndeme, por favor, te ruego, atiéndeme. No tienes por qué estar con tu cremita, tus lociones ahí aplicándote tus manitos. Por favor, ¿qué es eso? Bueno, entonces se supone que un paciente ha estado previamente mucho tiempo, muchos años con insuficiencia cardíaca posiblemente mal manejada, o ha tenido problemas electrónicos y el corazón lo está esforzando crónicamente por años, hasta que llega un momento que nada más. Ese es el momento que debuta la insuficiencia cardíaca. Una vez que está en ese estado, hay un evento agudo cualquiera, por ejemplo, subir unas escaleras, y de repente el paciente inmediatamente siente este dolor tan brutal que es el ángulo pectoris o la angina de pecho. Es un dolor que probablemente se dice es uno de los más severos que existe en la experiencia humana. No es un dolor común, por si acaso, no es un dolor tipo poliquito, por ahí del espasmo, de hincadas, que a mucha gente le atribuye el problema cardiológico. No, por favor, esas son tonterías, ¿no? A veces problemas neuróticos. El dolor cardíaco es un dolor opresivo, inmenso. La gente lo describe como si tuviera una montaña sobre el pecho que lo está asfixiando y que lo va a matar. Tiene la idea de muerte. Ninguno que sufre una angina de pecho deja de pensar en la muerte. Se ve en las puertas de la muerte. Es brutal ese dolor. Entonces hay que distinguirlo esto. Pues si llega por ahí alguien que se queja, que llora, que grita que tenía un lío con el marido, o el hijo se le fue, se portó mal, y entra en crisis, que duele el pecho y que se muere, que se va por acá, está imaginando que tiene dolor cardíaco. ¿Sí? A veces se espanta y va a una emergencia cuando realmente es emergencia. Bueno, entonces esa es la condición en la que hablamos de insuficiencia cardíaca. O sea, es un estado, ¿se dan cuenta? Terminal ya. Terminal. Y peor aún cuando eso significa que hay que retener, que se retiene muchísimo líquido, como está en la otra diapositiva, comienza a retenerse líquido porque el corazón ya no puede hacer circular el volumen sanguíneo, se forma el edema. Y ahí, ¿qué condición adquiere la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se llama cuando ya acumula líquido edema? Insuficiencia cardíaca congestiva. Exacto, insuficiencia cardíaca congestiva. Ese es el estado final. De ahí, en verdad, a ese paciente se le podrá sostener artificialmente con vida, con medicamentos, pero es un individuo que va a morir en cualquier momento. Bueno, entonces ese es el detalle que quiero que capten ustedes de este tema, que hace referencia a una condición final, terminal de salud. ¿Y por qué llegó a esa condición? ¿Una maldición divina? ¿Una mala suerte? No, ese tipo fue simplemente un suicida. Si han leído la historia clínica, ¿qué características tiene ese tipo? Sí, pero tenemos. ¿Se ha leído la historia clínica de ese paciente? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Cuando tienen diabetes, obesidad, tabaco, fumadores, ¿cómo se llama eso? Factores de riesgo cardiovascular. Metabólicos. Tenía de todo ese, es decir, es un caso real, por eso le escogí el caso. ¿Se dan cuenta por qué yo no les digo, hagan un seminario de esta cosa y se acabó? Ustedes imagínense lo que pueden hacer. No, necesito darles un derrotero para que eso tenga relación con lo que estamos desarrollando en las teorías, en el curso. Es un paciente con cantidad de factores de riesgo, prácticamente todos los factores de riesgo los tiene los pacientes. Y encima, indisciplinado como ninguno. No cumplía para nada, se revela ante los tratamientos. Han ofrecido un tratamiento quirúrgico porque ahí obviamente ya tienen tamponado entonces la arteria coronaria y tendría que hacer una serie de procedimientos y no acepta. Es un tipo candidato ya pues al final. Y eso, jóvenes, ¿por qué me interesa que ustedes lo conozcan? Porque les juro que van a ver cantidad de esos pacientes. El mundo está lleno de esa gente. Y ustedes van a tener que lidiar con ellos. No necesariamente como especialistas, sino como médicos comunes. Siempre van a tener un encuentro con este tipo de personas. Bueno, entonces, ahí hacemos referencia ya al estado final en el cual se retiene líquido de manera excesiva y se llega a la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto es dramático, joder. Lo estoy contándoles a todos los grupos una experiencia personal que tuve cuando estaba estudiando medicina en Trujillo. Y estábamos haciendo interconsulta, creo que también en quinto año de facultad. Estaba haciendo rotación con urología. Y vino una interconsulta del servicio de medicina, en el cual pedía que vaya
doctor neurólogo, para ver si les podría ayudar en la evolución de un paciente. Cuando nos llegó, nos encontramos con algo espantoso en verdad. Era un paciente, les juro que nunca en mi vida he visto, que parecía, no les miento, no les saqué un hipopótamo, parecía ese paciente. Era un tipo así, abierto de par en par, con un edema pero espantoso de miembros superiores, de miembros inferiores, del cuerpo en general, incluso de la cara. Los ojos no se podían ver, era solamente una línea, porque los párpados estaban como globos ahí. Pero era brutal, en verdad. ¿Y qué estaba haciendo un interno que por fortuna no era profesor de Trujillo, era la Villarreal de Lima? En ese tiempo no hubieron internos de la Facultad de Medicina de Trujillo, porque andábamos de huelga en huelga. Peleábamos muchísimo ese tiempo contra el gobierno militar de Velasco Alvarado, que nos parecía un gobierno abusivo, prepotente, machista, decíamos, nos equivocamos, porque en verdad, por la historia, se ha demostrado que es el único gobierno realmente nacionalista que existió en el Perú. Es el gobierno que nacionalizó todas las empresas y los puso al servicio del Estado peruano. E incluso, ¿saben qué quiso hacer Velasco Alvarado? Que quiso declarar la guerra a Chile para recuperar Tacna y Arica, y había modernizado todo nuestro ejército con armamento soviético que era de última generación. ¿Y sabe quién traicionó ese proyecto de guerra un poco por ahí escondida contra Chile? Montesino. Ese miserable es un traidor a la patria. Ese desgraciado vendió información a la CIA y sigue dominando el país. Sigue dominando el país. Bueno, entonces nosotros estábamos pues todos exasperados por ahí peleando con ese gobierno que hacíamos huelgas, mitin, tomábamos locales y todo el asunto. Y perdimos mucho tiempo. Yo perdí 2 años de carrera por huelgas y receso de los 2 años. Pero bueno, había un motivo de fondo. Bueno, ¿qué pasa? No hubo ingresantes en uno de esos años a la Facultad de Medicina de Trujillo, y por lo tanto hubiera un sitio para que puedan venir internos de cualquier otro país, de cualquier otro departamento del país. Y vinieron de la Villarreal. Que era una calamidad de verdad la Villarreal. En ese tiempo le decíamos el arca de Noé y América. ¿Por qué? Porque ahí iban toda clase de animales. Y el bruto estaba ahí con una guantecito, con bisturí, con una rionera. ¿Qué creen que estaba haciendo? Las bolsas escrotales del paciente que parecían una pelota, les juro, una pelota número 5, para quienes hacemos fútbol, sabemos lo que es eso, estaban ahí. Y él con el bisturí cortaba la bolsa escrotal, así como si se corta una sandía o una papaya, así, lo abría y exprimía el miserable para que salga el edema. Salía cantidad de líquido y lo toqué en una riñonera. Oigan, eso ya es un insulto de inteligencia, porque por más estudiante que sea uno, tú harías lo mismo. Increíble. No, ¿qué diablos tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué salvajada estoy haciendo? Y cuando dijo el oye, ¿qué se haciendo? Dijo, doctor Tan, me ha ordenado. Y le dice, oye, si él te ordena que te mates, lo haces, imbécil. No tienes criterio, y eso quería aprovechar para decir cosas. Ustedes tienen el derecho, el deber incluso, de desarrollar criterio, porque se supone que conocen lo suficiente a este nivel, ¿sí? Y si alguien les impone que hagan algo contrario a lo que ustedes conocen, lo van a hacer solo porque es su profesor. No, por eso desde el principio cuando decía, aprendan a negarse, aprendan a rebelarse, aprendan a decir no, aprendan a cuestionar. Pero este tarado, sobre su ignorancia, era un endeble, y estaba que lo martirizaba al paciente. Le juro, era una cuestión que daba pena, cólera, cómo bramaba el paciente de dolor. Bueno, al final lo que le dijo este profesor, dijo, mira, ¿sabes qué? Miserable, le dijo. Hay una soga que cuelga a los pacientes de los pies hacia el techo para que el edema baje, vaya al cuello de la cabeza, y llamas al cirujano de cabeza y cuello, para que le haga secciones en el cuello y la cabeza y la cara. Oiga, pero les contaba esto para aprovechar la ocasión de decirles, jovencito, nunca ustedes se sometan a una orden impositiva estúpida como esa, ¿sí?
Nunca. Revélense, tienen derecho a revelarse. No estoy diciendo que va a ponerse una pila de piedra, que se vuelva de arrujo, no, eso no es la idea. Yo simplemente que demuestren personalidad y la vayan consolidando desde esta edad. Porque si no van a ser de adultos, unos pelebestos. Bueno, entonces, ese problema es la insuficiencia cardíaca congestiva. Obviamente que a los 7 días, 8 días se murió ese pobre paciente. ¿Cómo hubiesen resuelto el edema ustedes ahí? Ese edema brutal. ¿Era anasarca, doctor? ¿Era anasarca? ¿Era en todo el cuerpo? Se llama anasarca. El edema global se llama anasarca. Diuréticos. Obligados diuréticos. Y cualquier diurético no tiene que ser diurético potente, como los diuréticos del agua. Con mucho cuidado, sí. Pero qué salvaje que en lugar de echar diuréticos comenzaron a hacer los cortes para poder hacer. Bueno, entonces, ahí estamos en el nivel de insuficiencia cardíaca congestiva. Estas son las adaptaciones que sufre el pobre corazón. Miren cómo somos de crueles con nuestro propio organismo, que en verdad lo martirizamos desde que nacemos. Comenzamos a martirizar a nuestro organismo. Creo que les he comentado que las evidencias del envejecimiento son notables a nivel cardiovascular. Y los estudios últimos que indican que desde el punto de vista cardiovascular, ustedes se imaginan a qué edad empieza nuestro envejecimiento. Se lo dije en alguna ocasión. No adivinen, no adivinen. A los 6 años de edad empezamos a envejecer cardiovascularmente. ¿Por qué? Porque en las autopsias que a veces se hacen por cualquier motivo, se ha encontrado ya en niños de 6 años de edad placas ateromatosas en su vaso sanguíneo. Y eso es envejecimiento cardiovascular. Así que empezamos a envejecer cardiovascularmente a los 10 años de edad. ¿Y por qué está? ¿Cuál sería el concepto de envejecimiento? ¿Cómo? ¿Cuál sería el concepto de envejecimiento cardiovascular? Que ya está deteriorándose, está acumulándose lo que debería ocurrir a lo mejor a la edad de 50, 60 años. Rigidez también. Las placas ateromatosas ya pueden ocurrir a esa edad casi normalmente, pero a esa edad de 6 años que ocurra, y tiene que ver con malos hábitos y costumbres particularmente alimentarias. Entonces, jovencito, eso es importantísimo que ustedes lo asuman como una información útil para definir su comportamiento como médico desde el punto de vista profesional. Entonces, ¿qué hace nuestro pobre corazón? Comienza a esforzarse inmensamente y de manera cotidiana, porque todo el día tiene que bombear sangre, y como encuentra cada vez más resistencia, ¿qué hace? Se hipertrofia. La hipertrofia es típico del músculo. Cualquier músculo que lo hacemos trabajar más de la cuenta comienza a engordarse, si cabe el término, a engrosarse. Eso es lo que logran los físico-culturistas. Los físico-culturistas logran con músculos a veces espantosos, que ellos creen que es muy estético. ¿Por qué? Por el esfuerzo al que se les somete el músculo. Entonces, se logra una hipertrofia también cardíaca, pero como el esfuerzo siempre es contra un obstáculo mayor, ya el riego sanguíneo siempre se va comprometiendo y llegamos a estado de isquemia. La isquemia mata, deteriora los miocitos, los cardiomiocitos, y al final comienzan a perder vigor, comienzan a adelgazarse y se forman como un saco. Eso se llama dilatación e insuficiencia. Aquí ya empieza la insuficiencia, está latente al menos acá. Hasta que por un esfuercito, como a lo mejor subir unas escaleras o una emoción intensa que reciba, se descompensa. Y ahí viene el escalado. Ya no hay la fuerza de eyección, falla la circulación sanguínea sistémica y el paciente se viene abajo. Es un proceso largo esto por sacar, pero se dan cuenta que una vez que encontramos un corazón hipertrófico, tenemos que advertir a ese paciente: usted está teniendo un problema gravísimo futuro. No siga con ese estilo de vida. Cambie, por favor, y sométase a un tratamiento. Pero si encontramos un individuo como ese de caso clínico, no nos hace caso. ¿Sí? ¿Qué manejo farmacológico tenemos para esta eventualidad? Ahí ven como en la diapositiva estamos señalando los cardiotónicos y los inotrópicos.
Recuerdo que en la clase de farmacología del sistema vegetativo, cuando hablábamos del subsistema simpático, hablábamos de la adrenalina, ¿recuerdan? Y decíamos que era un fármaco y a la vez un principio natural que probablemente tenga la mayor intensidad de efecto, estimulando la fuerza y frecuencia de contracción cardíaca. No hay así nomás un fármaco que estimule más al corazón en la fuerza y frecuencia de contracción cardíaca. Y que sería maravilloso para que pueda recuperar al corazón que está fallando. Pero ¿por qué no lo usamos en una insuficiencia cardíaca la adrenalina? Eso les comenté, les insistí, incluso les pregunté en el examen primero, en el primer examen. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de la adrenalina por la que no lo podemos usar como estimulante cardíaco? Exactamente. Exige una demanda excesiva de oxígeno al propio corazón y que lo hace fallar de una manera trágica, ¿sí? Ese es el inconveniente de la adrenalina. En cambio, por lo tanto, a la adrenalina no lo podemos calificar de cardiotónico. Será un inotrópico positivo, pero no es cardiotónico. Cardiotónico es aquel fármaco que hace que el corazón trabaje más, pero sin consumir más energía, sin consumir más, digamos, de recursos, ¿sí? Eso se llama fármacos que mejoran la eficiencia del trabajo cardíaco, que también es otra pregunta del examen, que yo no les he puesto preguntas rebuscadas, les he puesto preguntas en el primer examen, que se los digo y se los grito en la clase, le enfatizo en la clase, y aún así, por Dios, lamentablemente, como que no lo captan ustedes. Yo les he puesto alguna pregunta rebuscada, por ejemplo, de Wilman. No, porque digo, pues eso a lo mejor va a significar un esfuerzo supremo para ustedes, ¿no? No debería ser así, pero bueno, pues, como una especie de consideración, he puesto esto que les digo en la clase. Por eso digo, me sorprende, me incomoda incluso que aún así no se capte, ¿no? Entonces, hablábamos de eficiencia, hablábamos de eficacia incluso, que no es lo mismo. Y dice, pues hice una pregunta ahí. ¿Cuándo hablamos de eficiencia? Cuando se logra el objetivo terapéutico sin exigir consumo de recursos. Porque cuando se logra así nomás no nos interesa si consume o no o más recursos, eso se llama eficacia nomás. Bien, entonces eficiencia no le podemos atribuir a la adrenalina que logre como resultado del trabajo cardíaco. Cuando se logra la eficiencia, mayor eficiencia, estamos hablando de cardiotónico, donde no está la adrenalina, otra vez insisto. Entonces usamos ahí, por ejemplo, lo que llamamos digitálicos. Los digitálicos referidos a fármacos, ¿no? Donde está, por ejemplo, la digital, la digoxina, la digitoxina, que son en verdad derivados de productos naturales. Hay unas plantas, las hierbas, una se llama, por ejemplo, digitalis lanata, otra digitalis purpúrea. Incluso en las secreciones de algunos sapos venenosos, por su piel emiten secreciones que son tóxicas hasta el extremo. Piel digitalis estrofantes, etc. Y se comportan como un veneno porque dan alta concentración. Entonces son productos del reino natural, los digitálicos. Después lo vamos a detallar. Luego tenemos los sinotrópicos. Ya ustedes supongo que tienen una idea. ¿Qué son inotrópicos? Lo que aumenta la fuerza contractiva. Aquellos que actúan sobre la fuerza contráctil. Lo que hacen ahí nomás, no decimos que aumentan o disminuyen, simplemente actúan sobre la fuerza de contracción cardíaca. Cuando lo aumentan, se llaman inotrópicos positivos, y cuando lo disminuyen, negativos. Aquí nos interesan los inotrópicos positivos, no los negativos, pues el corazón está fallando, le damos un negativo, lo acabamos de matar, ¿no? Los inotrópicos positivos, ahí tenemos, por ejemplo, ahorita señalado, ahí tenemos la dobutamina, acá, la dobutamina, y otro fármaco, dobutamina, perdón,
otro fármaco que es más usado incluso en nuestro medio, que es la dopamina. Luego, ¿qué tenemos? Esto no nos interesa, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos acá? Calcio antagonista. A lo mejor le ponemos el nombre funcional, como está acá. Vasodilatadores. Entonces ahí encontramos los nitratos que ustedes ya han referido en este seminario. A propósito, ¿saben cómo se descubrieron los nitratos como agentes cardiovasculares? En los trabajadores de las plantas que producían dinamita. La dinamita es, su nombre, ¿saben? Se llama trinitrotolueno, TNT, explosivo. ¿Bien? Realmente es un nitrato. ¿Y qué ocurrió, pues? En esos años, la década de los 50, creo, del siglo pasado, los trabajadores de esta industria de los explosivos manipulaban con la mano estos productos. Y resulta que muchos de ellos eran pues adultos, algunos ya mayores, y que tenían su cardiopatía. Y casi siempre estaban con sus accesos de angina de pecho y todo eso. ¿Y qué se observó? Que cuando entraron a tallar esta línea de producción de la dinamita, sus accesos de angina de pecho disminuyeron y algunos casi desaparecieron. Entonces, como siempre, repito, hay gente observadora y ¿qué pasa con esto? Que decía antes, cada 15 días pedían permiso, por cada mes se internaban y ahora no está ocurriendo eso. A lo mejor tiene que ver el contacto con estas sustancias y comenzaron a fijarse y demostraron que precisamente el contacto con estos preparados les mejoraba notablemente la fisiología cardíaca. Y ahí es que se empieza a trabajar con la trinitrotolueno y se comienzan a elaborar los nitratos. Todos los derivados que ustedes han escuchado en el seminario. Bueno, entonces tenemos nitratos, acá estamos hablando también de la dobutamina está ahí. La dobutamina, fíjense, tiene un doble comportamiento, como inotrópico positivo y como vasodilatador. Y tenemos también ahí a los IECA. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. También algunos incluyen ahí a los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas también son vasodilatadores, por si acaso, pero no son usados prioritariamente en insuficiencia cardíaca. Luego tenemos diuréticos. Pero será cualquier diurético. Solo por el servicio. No, son los diuréticos del ASA. Sí, diuréticos del ASA. Aquí son los diuréticos del ASA. No vayan a pensar que es ácido acetilsalicílico, ¿no? Diuréticos del ASA, donde está la furosemida y otros más como el ácido betaclínico también. Pero aquí hay un detalle respecto a los diuréticos, ¿sí? Por favor, no lo deben perder de vista. Tanto los digitálicos, que se usan, todavía se siguen usando bastante en la actualidad, tienen una interacción negativa con los niveles de potasio. ¿Sí? El paciente que está recibiendo digitálicos tiene una tendencia a eliminar potasio y llegar a situaciones críticas de hipopotasemia, que es incluso gravísima, a veces mortal. Y si usamos un diurético potente como la furosemida, deben, supongo, conocerla, que es un diurético que puede hacer perder demasiado potasio al paciente. O sea, podemos llevarlo a ese paciente que ya de por sí está fallando sus electrolitos, como el calcio, potasio y el sodio. Podemos hacerlo entrar en situaciones de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
se usan diuréticos ahorradores de potasio. Es casi obligado usar un diurético de grasa potente como la furosemida combinado con un ahorrador de potasio. Tenemos varios ahí, amiloída, triamtereno, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Y donde penosamente constaté que, creo que les dije a ustedes en el seminario anterior, que no sé de dónde han sacado una información que trajeron 2 o 3 grupos de seminario, donde su informe del seminario catalogaban a la hidroclorotiazida como un ahorrador de potasio. No sé, por favor, eso es un error, pero garrafal. No es la hidroclorotiazida un ahorrador de potasio. No sé de dónde encontraron ese soporte teórico ahí, bibliográfico. Y por eso les decía que, por favor, jóvenes, sigo insistiendo sobre eso. Cuando tienen que hacer una presentación, obviamente con PowerPoint, las láminas, por favor, elaborenlo ustedes. No tiene por qué estar buscando de dónde bajo una lámina para incluir aquí en un informe y obviamente lo hago muy bonito, lo imprimo. No, jóvenes, elaboren ustedes y en base a la bibliografía que tenemos, que es la oficial, elaborenlo del Burman o de otros libros de farmacología, no de lo que está en la nube y no encontrar una estupidez y media, una estupidez y media. Entonces, no sé por qué error han cometido ahí de que han incluido a la hidroclorotiazida como un ahorrador de potasio. Eso traten de corregir, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el triamtereno, la amiloída. Entonces, esa es la base de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cardiotónicos idealmente, inotrópicos, vasodilatadores y diuréticos. Entonces, miren, una multiplicidad de fármacos. Este paciente que es del seminario, que ya tiene tratamiento antidiabético, que a veces es como cuando menos 1 o 2 fármacos, tiene hipertensión arterial, tiene dislipidemia. ¿Saben cuántos medicamentos estaría recibiendo por ahí? Como 5 o 6 posiblemente. Si no quería cumplir con los anteriores, peor va a ser ahora. Tuve la oportunidad de trabajar con un colega ya cesante de salud, viejito ya, y que hizo un infarto múltiple. ¿Saben cuántos medicamentos consumía diariamente? 14 medicamentos diferentes. 14. Y andaba con su papelito. Ahí dice, a las 8 me toca esto. Era director del hospital de Comarca. ¿Sí? Él había sido médico de Almanzor. Y el viejito estaba preocupado más por ver su listita, qué medicamentos le tocaba tomar en ese momento. 14 medicamentos al día, e imprescindibles, ¿sabes? Imprescindibles. Así se sostenía en vida del pobre viejo hasta que se murió. Miren ustedes, ¿cómo podemos llegar nosotros a una condición tan pésima? ¿Eso por qué? Por irresponsabilidad nuestra, esa es la razón. Dense cuenta, jóvenes. Ustedes a esta edad ni se imaginan lo que están cometiendo contra su vida y su salud. Por ejemplo, cuando menos dejando de hacer actividad física, dejándose dominar por la inercia, por el comodismo. Estamos hechos de un modo medio torcido. Nos busca la comodidad, nos gusta. Quisiéramos a veces no hacer nada y que todos lo hagan por nosotros. Eso es pésimo. Miren, hay detalles que son importantes comentar. ¿Cuántos de ustedes ahora pagan su pasaje con monedas? Díganme con honestidad. ¿Hay alguno que lo hace? ¿Cómo pagan ahora? Con el famoso yate. ¿Y qué les parece? Están obviamente en la modernidad. ¿Y saben qué? Están generando serios problemas, aunque les parezca mentira. Por ejemplo, la gente que pagamos como yo, con dinero en sencillo efectivo, porque no queremos usar el bendito yape. Yo tengo yape, pero no lo uso. Ya resulta que me dice, disculpe, no tiene yape el chofer. No tengo sencillo. No tiene sencillo ya. Pero digo, no es mi problema, es tu problema. Pero ¿qué voy a hacer si todo el mundo me paga con yape? No permitas, no permitas. Incluso para colmo, esperan todavía, porque están primero concentrados en un celular,
Cuando van a bajar, bajo, tiene yape en ese momento, ¿saben qué están haciendo? Están afectando al resto, entiendan eso por favor. Están afectando al resto de gente, que no merecemos perder el tiempo por este tipo de tonterías. ¿Sí? Por favor, no es un derecho de ustedes. O perdón, de los que usan abusivamente este tipo de forma de pago. No es su derecho, porque su derecho termina cuando afectan al resto. Es un problema serio. Es un detalle que aparentemente es insignificante, no crean, porque eso se va acumulando, sumando y al final se hace toda una desgracia en cuanto a las relaciones humanas. Bueno, entonces, eso es lo que podemos resumir en cuanto a tratamiento. Ahora, rapidísimo, demos una mirada a los glucósidos cardíacos. Los más usados, como dice ahí, son la digoxina y la digitoxina. Estos fármacos en verdad cumplieron un rol extraordinario en la época previa. Salvavidas en verdad. Potencialmente tóxicos, pero salvavidas cuando eran bien manejados. Bueno, tienen dos principios activos, uno se llama genina o glicona y el otro es un azúcar. La genina es la que determina la actividad farmacológica y el azúcar es la que le da capacidad para penetración celular, en este caso capilar. Eso es lo que ahora se considera, porque antes era la piedra angular del tratamiento de insuficiencia cardíaca, la piedra angular era la digoxina. Ahora se reserva, como dice ahí, para el tratamiento de insuficiencia cardíaca leves o moderadas, o cuando los fármacos de primera línea resultan ineficaces. Ya no se deben usar de primera línea. Recuerden, o tengan en cuenta esto, cuando usamos estrategias terapéuticas para una enfermedad, siempre lo ubicamos en líneas de elección. Primera línea, segunda línea, tercera línea. Eso es lo racional. Entonces, por ejemplo, en antibiótico terapia, si yo tengo una infección faringoamigdala, donde sospecho y casi es seguro que es estreptococo lo que está ocurriendo ahí. Primera elección es la penicilina. Si la penicilina está contraindicada, no resulta eficaz, paso a la segunda línea. ¿Cuáles son los macrólidos? Como nitroglicina, cicloricina, etc. Si no responde el paciente a eso, o está contraindicado, se pasa a tetraciclina. Esas son líneas de elección que lo tenemos que tomar en cuenta como racionalidad. No es cuestión que de frente haya un tarado que de frente encuentra una infección por amígdalas y dice, aquí te doy una cefalosporina de tercera generación. Obviamente va a curar la infección, va a combatir el estreptococo. Pero ¿qué está haciendo? Está utilizando un antibiótico que se denomina en general el antibiótico de reserva. Ese concepto se estableció para decir al médico, oye, por favor, mira, esto se llama de reserva. ¿Qué significa? Hay que reservarlo para situaciones especiales donde el resto fracase. Pero no, a ver, parte de frente lo usa para asegurar ese resultado. Ese es un error, pero francamente torpe hasta el extremo. Eso ha llevado a que ahorita los índices de resistencia sean brutales. Ya no hay la seguridad que con un medicamento que tradicionalmente era suficiente para curar al paciente ahora lo puede hacer. Y les doy un dato, les adelanto, y hablaré con esto con el antibiótico. Hace 2 años, yo personalmente tenía un primer caso en mi vida de médico en el cual un paciente con infección urinaria, paciente varón, de tercera edad, el antibiograma, el objetivo se indica para identificar el germen que está causando la infección urinaria. El antibiograma es una relación que nos da el laboratorio donde podemos escoger aquel fármaco que realmente es eficaz, que es sensible, insensible, resistente, intermedio. Ningún antibiótico, escúchenme por decirlo, ningún, una lista tremenda de cerca de 30, 40 antibióticos hay tipos de resistencia. Primera vez en mi vida. Eso es la catástrofe. La catástrofe. Ya hay, por lo tanto, casos en que los gérmenes son resistentes a todos los antibióticos habidos y por haber. Tuve que derivarlo al Almanzor, hablé con los colegas ahí que por favor les un paciente que está en estado crítico, que estaba muy mal el paciente. Vean ustedes lo posible, por ahí tal vez tengan que emplear cóctel antibiótico, emplear medicamentos sinérgicos, con la esperanza que entre ellos 3 o 4 puedan combatir ese microorganismo, y se logró. Se les salvó la vida de este paciente. En el mundo, en el Reino Unido, hubo hace un año previo un caso de un turista que se había ido al sudeste asiático, que tenía una infección gastrointestinal que llegó no sé si era Londres, hizo un cuadro
terriblemente severo. ¿Qué creen ustedes? Este hospital era de alto nivel y encontraron que también era resistente a todos los antibióticos que había en el Reino Unido. Escuchen, ¿saben lo que es el Reino Unido? No me refiero solamente a Inglaterra. El Reino Unido es de Inglaterra, es Australia, es Canadá, es Nueva Zelanda, son países del Reino Unido. Ninguno de esos países tiene un antibiótico diferente a lo que ellos ya tenían. Pidieron auxilio a Atlanta, en Estados Unidos, que se investigan nuevos antibióticos, mandaron antibióticos experimentales y ninguno era eficaz en los jóvenes. Esa fue una catástrofe, estuvo en un periódico internacional, New York Times, creo que fue. Un titular, se acabó la era antibiótica. Por fortuna, fue una infección autolimitada, o sea, solita se curó. Pero ya llegamos, jovencitos, a lo que se temía desde hace años, que algún día ya no se iba a morir, y ahí será una catástrofe. Será una catástrofe. Bueno, entonces, eso exige, repito, usar con racionalidad los medicamentos. Bueno, también se logró encontrar que había otro mecanismo de respaldo. Generalmente eso es lo que hemos conocido sobre la digoxina. Su mecanismo de acción es actuar a nivel de la sodio, potasio, ATP, hasta la bomba de sodio, potasio. Pero con una interrelación notable con el calcio, aquí no está, aquí está con el calcio, que lo hace muy activo a nivel del miocardio. Pero complementariamente tiene este efecto que antes no lo conocíamos. Esto por eso es una información nueva, efecto vagomimético. Se comporta casi como un componente parasimpático, de acción parasimpática, la digoxina, que disminuye la frecuencia cardíaca y por lo tanto ya no permite que el corazón se esfuerce demasiado y vaya a colapsar. Toxicidad es notable, en verdad, sí, potencialmente notable la toxicidad de la digoxina. Por eso se exigía un uso muy estricto, muy, digamos, inteligente por parte de los médicos. Puede producir latidos ectópicos, puede producir bradicardia, puede ser arritmia. Claro que tienen su manejo. Claro que tienen su manejo. Por ejemplo, esto se maneja con atropina, esto con lidocaína, fenilmidantoína, difenilmidantoína, debe decir acá. La lidocaína ya saben que es un anestésico local, que se hablaba cuando hablábamos de anestésico. A ver, por lo menos que lo entiendan, ¿sí? La lidocaína, decíamos, era un anestésico local, pero que también tenía utilidad antiarrítmica, ¿no es cierto? Aquí precisamente está su aplicación. Efectos tóxicos diversos. Ahí quiero resaltar particularmente los efectos visuales. El paciente que está intoxicándose con digital manifiesta una percepción increíble. Su campo visual ya no es como el normal que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Los objetos, con mucha nitidez, muchas veces. Ese paciente simplemente ve los objetos, pero inmerso en un campo de halos luminosos de múltiples colores. Lo describen de un modo casi como fantasioso. Dice, estoy viendo unos halos naranja, amarillo, rojos que circulan por ahí. Y estos son indicativos de toxicidad por digital. Curiosamente, en la retina debe estar actuando ahí. Molestias gastrointestinales, estos son los indicadores de toxicidad, son las molestias gastrointestinales. La más frecuente, por ejemplo, el paciente comienza a referir pérdida de apetito. ¿Me estás atendiendo? Por favor, ¿sí? Deja de incomodar a tu compañero, o no se incomoda. No se incomoda cuando está escribiendo su compañero. No se incomoda, digo, cuando tu compañero te está hablando mientras estoy yo dando el tema, ¿no? Que complace entonces. Cardíacos, efectos proarrítmicos. Factores que predisponen a la intoxicación por digital, por ejemplo, la edad avanzada, sobredosis accidental o intencional, cuando hay falla renal o hepática, e interacciones. Esto también es importante. Van a encontrar todavía manejo de pacientes con digital. Tengan muchísimo cuidado si es un paciente que está con su digital, ya usándolo como tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y ustedes los convocan para ver algún caso de salud y
van a tener que administrar un medicamento. Tienen que saber exactamente si el medicamento que van a administrar interactúa o no con la digital. Como verán, son una tremenda diversidad. Aquí estamos unos cuantos, ¿no? Tienen que informarse muy bien que ese medicamento que van a prescribir no vaya a interactuar con la digital, porque es muy diversa esa interacción. Inotrópicos, ahí están la dobutamina, la dopamina y la mirrenona. La dobutamina dice muy útil, especialmente cuando a la vez el paciente que está teniendo angina de pecho tiene shock arquitectónico. El shock ya creo que es una condición en la cual el paciente tiene una caída brusca de la presión arterial y muy intensa. Shock es prácticamente presión arterial cero. Es el estado de shock verdadero, con alta mortalidad. Entonces, en esos casos, la dobutamina resulta siendo muy apropiada. El mecanismo de acción está aquí referido como disminuye la resistencia vascular, entonces hay una vasodilatación notable que compensa el estado, digamos, cardiológico. La dopamina, hay que remarcarlo, esto por si acaso, jóvenes, significa, digamos, el manejo de fármacos complejos con mecanismos de acción también muy recónditos, digamos, y que sería yo, en verdad, casi abusivo que les tengan que hacer una pregunta en el examen. Así que no se estén preocupando mucho, porque es algo que se puede tal vez tomar en cuenta en los exámenes especializados de cardiología o así. Yo estoy refiriendo generalmente y estoy pasando a por alto detalles, porque no es el nivel de ustedes todavía para esto, ¿sí? Que no se me vayan a estresar angustiar si es que creen que por ello voy a rebuscar una pregunta para hacerles pasar un buen momento. No es así, por favor, ya, no entiendan. Y no lo hago porque soy bueno, porque soy condescendiente, porque quiero ayudarme, no me interpreten mal. Jovencito, yo no he venido aquí a ponerles trabas, pero tampoco a regalarles nada. Por favor, sí, por favor, no me confundan a mí. Por ahí hay alguien, mejor ni les digo, ¿eh? La dopamina, miren lo curioso, esto me interesa remarcarlo porque nos hace ver que algunos fármacos son tremendamente complejos y donde estriba pues las necesidades de estudiar cuestiones de exquisitez de la farmacología. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se ha encontrado? Que algunos fármacos tienen unas dosis incluso, unos efectos incluso contrapuestos, dependientes de la dosis. Miren lo que ocurre con la dopamina. Si uso una dosis, eso debe ser remarcado cuando hablamos de la farmacología del sistema neurovegetativo, otra vez digo, ¿no? Entonces, de 0,5 a 2 microgramos por kilo de peso, hay una vasodilatación renal. Este es un efecto que generalmente se busca en todo paciente con shock, porque en el estado de shock cualquiera sea séptico, cardiogénico o de otro tipo, traumático por ejemplo, hay varios tipos de shock. El organismo saben cómo reacciona como mecanismo de protección, pero negativo en verdad, no es lo que realmente necesita el organismo. Produce vasoespasmo en órganos internos. Y el vasoespasmo renal puede llevar a una complicación gravísima que se llama necrosis tubular aguda, insuficiencia renal. Entonces, lo que se trata es de evitar que el paciente entre en espasmo renal. ¿Y cómo se logra? Con dopamina. La dopamina ahí es extraordinariamente útil, ¿sí? En esta dosis, si le damos una dosis mayor, más que nada ya no se manifiesta esto, sino actúa como inotrópico. A esta dosis se usa en insuficiencia cardíaca. A esa dosis, muy, digamos, precisamente. Y si nos pasamos de dosis, un poco más que esto, fíjense, si esto nos daba vasodilatación renal, que era muy necesaria, casi urgente que ocurra, lo llevamos a la vasoconstricción. Y ahí sí empeoramos el problema. ¿Se dan cuenta por qué es que debemos ser exquisitos en el manejo de medicamentos jóvenes? Eso se llama racionalidad y capacidad para eso. Por los negocios de uso bastante especializado. Exactamente. Entonces tienen que ustedes actuar casi como una calculadora matemática de cuánto le doy a este paciente. No me paso ni para arriba ni bajo más de lo conveniente. Es complejo, ¿verdad? Bueno, esa es la farmacocinética. Sabemos que, o deben saber ustedes, como que en la síntesis de catecolaminas,
precursor, ¿cuál es? ¿De dónde se deriva la noradrenalina y la adrenalina? De la dopamina. La dopamina es el precursor de estos adrenalinas. Entonces, por lo tanto, su metabolismo, su catabolismo, hablando de catabolismo, debe ser obviamente como ocurre con las demás categorías. La categoría ortopedia y la monoaminoxidasa. Ya lo conocen ustedes. Estos son sus colaterales, pero aquí lo que me interesa destacar es esto: la extravasación ocasiona necrosis y gangrena. Eso sí es notable con la dopamina. Cuando estamos manejando un paciente y queremos sacarlo de shock, realmente somos la venosa, ¿no es cierto? Y a veces esto es tan urgente que no nos da tiempo para colocar la venoclisis, preparar el frasquito de frente, colocar bien dolor. Tengamos muchísimo cuidado, ¿sí? Para que si lo estamos haciendo nosotros o hay alguna enfermera que está recibiendo las indicaciones, tener la precaución que no se vaya a salir del vaso sanguíneo, porque si se sale del vaso sanguíneo se produce extravasación y es tan potente el fármaco que hace que el vaso sanguíneo se colapse, y ese colapso no pasa así nomás y produce con mucha frecuencia necrosis y gangrena de la zona donde se inyecta el medicamento. Es una complicación muy seria, ¿sí? La amrinona, eso solamente para referencia, ¿sí? Que es un inotrópico que se usa en condiciones extremas, solamente cuando la insuficiencia es gravísima, no responde a los demás medicamentos porque tiene una altísima toxicidad la amrinona. Así que, por favor, solamente como información. Vasodilatadores, los IECA, ya sabemos ahí que su mecanismo de acción es disminuir la enzima convertidora de angiotensina 2 y que va a provocar una vasodilatación muy notable en los pacientes. Y como interactúa también con la quinina, como la bradicinin, esto es lo que explica el fenómeno esto de tos, que es común encontrar con estos a algunos, no todas, por fortuna, le puede inducir una tos, pero es insuperable, incómoda hasta el extremo que hace que abandonen el tratamiento. Y eso, por si acaso, también debo remarcarlo en el sentido de que cuando hablamos de los árabes, que no están acá, obviamente, los árabes son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que son primos hermanos de los IECA, muchos textos de farmacología, incluso, no algunos, y de medicina, dice, a diferencia de los IECA, estos producen menos tos. Favores es una brutalidad mayúscula, porque el mecanismo no tiene nada que ver con la liquidina, así que no produce nada de tos. Si tiene tos será por una gripe o por cualquier otro problema respiratorio. No producen tos. No es cierto que produzcan menos tos. No producen tos, definitivamente, ¿sí? Bueno, ahí están los nitratos que han referido sus compañeros. Ahí está la nitroglicerina, nitritos, nitratos y hidrocarburitos. Estos fármacos, como dice acá, reducen la precarga y la poscarga del corazón. O sea, el esfuerzo cardíaco prácticamente lo minimizan. Sí, esa carga tan extrema que tenía que cargar, sufrir el corazón, prácticamente desaparece. Entonces disminuye el trabajo cardíaco, mejora el flujo sanguíneo y alivia el sistema endocárdico. Son excelentes. Y en angina de pecho actúan como dicen, quitado con la mano. Es verdad. El paciente puede estar con ese dolor tan severo que les describí al principio, que siente que se muere y desesperados piden ayuda. Le ponen el nitrato a veces bajo la lengua y a los segundos comienzan a sentirse morir y después se recuperan completamente normal. No se curan, no estoy diciendo que se curen de la enfermedad, porque su problema espástico puede repetirse en cualquier momento. ¿Sí? Claro, porque el paciente que está con insuficiencia cardíaca compensada hace problemas vasoespásticos, ¿sí? Y ahí se usa como vasodilatador potente los nitratos, ¿sí? Ahí está la interacción. ¿Cómo actúan como vasodilatadores? Interactuando con el óxido nítrico. El óxido nítrico es el más potente de los agentes vasodilatadores que tenemos en nuestro organismo. ¿Sí? Ahí participa el GMP, el AMP también, pero el óxido nítrico es el protagonista de la vasodilatación.
Y por si acaso quiero hacer una precisión. Cuando se conoce el óxido nítrico, se comienzan a trabajar fármacos pues, para uso cardiovascular, y dentro de ellos estaba por ahí escondido el sildenafil. El sildenafil originalmente fue estudiado como agente cardiovascular para la hipertensión arterial. Y se encontró que era eficaz. Y su mecanismo era permitir, a partir de un enzima que se llama 5-fosfodiesterasa, que se libere óxido nítrico en cantidades abundantes. Eso producía baja hidratación y mejoraba obviamente el flujo cardíaco coronario. Pero a la vez, curiosamente, hay dos tipos de fosfodiesterasa. Hay algunas que se ubican en los genitales masculinos, ¿no? Y producían una vasodilatación notable, entonces se notaba que los pacientes tenían un excelente, digamos, performance de erección peniana. Así que la industria farmacéutica dirigió su interés sobre esto, y porque vio que además desde el punto de vista cardiovascular no era superior a los medicados. Así que lo dirigió para uso de la difusión eréctil y se ha quedado tal vez como única aplicación. ¿Qué quiero comentar sobre esto? Porque cuando sale este preparado con un nombre comercial que ustedes ya lo conocen, se comenzaron a dar noticias de que muchos, especialmente pacientes de la tercera edad o personas de la tercera edad, no sé si muchos, algunos murieron en el ejercicio que estaban haciendo con su pareja. Y se difundió la idea de que cuidado, ese fármaco era peligrosísimo y que producía muerte cardiovascular por el esfuerzo inmenso y por el efecto medicamentoso, y terminaba el fallecimiento. Después se aclaró, jovencitos, por favor. ¿Qué pasa? Que esos pacientes, todos estaban recibiendo vasodilatadores, especialmente el nitrato, porque eran cardiópatas. Y no era pues el esfuerzo coital, sino la interacción peligrosísima entre estos tipos de fármacos. Cuando se depura esa variable, no tiene ningún efecto por acaso sobre la suerte cardiovascular del paciente. Eso se aclaró. Y permitió que ahora se use con cierta libertad, por ejemplo, estos pacientes, siempre y cuando no tengan uso de vasodilatadores coronarios. Por eso se advierte que si vamos a usar, que no tengan esa patología, si no, mejor no lo usen. Está claro. Diuréticos. Ahí que dice. Estos son textos que les he puesto ahí para que vean que son referencias de los libros nuestros que manejamos como guías, ¿sí? En el Goodman, por ejemplo. Constituyen, dice, una de las piedras angulares del tratamiento de insuficiencia cardíaca, pero en su etapa especialmente congestiva. No hay que esperar, ojo, quiero aclarar, no estoy diciendo que solamente cuando esté en insuficiencia cardíaca congestiva se tiene que ser diurético, no, es donde ahí son más urgentes. En toda la insuficiencia cardíaca que no sea congestiva también tiene que usarse. Entonces dicen por acá que debe usarse la dosis más baja, ¿no es cierto? Sugiriéndose la utilización de amplia de asociaciones entre diuréticos potentes y aquí no debería decir tanto antialdosterónicos, sino ahorradores de potasio. Antialdosterónicos o ahorradores de potasio. Por ahí debería decir, por cambio ustedes, ahorradores de potasio, incluidos los antialdosterónicos. Es por la interacción que les decía de acá. Eso por favor es claro, ¿sí? Este es otro detalle, fíjense ustedes. Hay un aspecto que siempre he remarcado en varias ocasiones y quiero hacerlo otra vez, de que diuréticos que empleamos en la hipertensión arterial, particularmente la hidroclorotiazida, se usan en la hipertensión arterial. A ver, yo creo que ustedes me van a responder. ¿Como diuréticos? Por su efecto diurético, porque hacen perder volumen, ¿se usan en la hipertensión arterial? No. ¿Por qué se usan? ¿Por qué razón lo usamos? ¿Qué efecto? ¿Qué efecto tienen los diuréticos como la hidroclorotiazida que nos permiten usarlo en la hipertensión arterial? ¿Solamente qué? ¿Para recordar qué? La segunda me lo está repitiendo. Yo casi iluminado, llorando.
hecho ejemplos ahí similares con las interpretaciones y no lo han captado. ¿Qué efecto tienen los diuréticos acídicos que nos permiten usarlos como antihipertensivos? Disminuir la bulimia. Disminuir la bulimia. A veces, jóvenes, les juro, yo vengo acá y termino la clase y me voy, digo, en fin, he dado una información que creo que va a ser útil para ellos. Pero cuando después pregunto si lo cantaron, ay, desesperante, les juro, desesperante. Esto lo repito, lo vengo intencionalmente, siempre tengo que repetir esto, tengo que remarcar esto. Y lo hago todos los días porque todos los días tengo un grupo como ustedes. Y después se constata lo que no aprendió. No se fijó. Es decepcionante eso que pasa. La hidroclorotiazida funciona en la hipertensión arterial no como diurético, no porque hace perder volumen. Es una remarcada en la clase de antihipertensivos. Actúa como vasodilatador, no como diurético. Y ese mismo mecanismo también se ha constatado recientemente con la furosemida. Ahí está. También manifiesta esa su acción vasodilatadora que es previa, incluso en el comienzo de la acción diurética. O sea, antes de que comience a producir diuresis, ya se estableció la vasodilatación. O sea, es otro diurético en el cual se ha constatado esa acción vasodilatadora que antes creíamos que solamente correspondía a las tiazidas. Bueno, ojalá se fijen ustedes. Después tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, donde ahí está el altereno, la minoría, el estireno, y por si acaso, las tiazidas no son ahorradores de potasio, jóvenes. Me carapela tener que decir esto porque en los seminarios, como repito, de 3 grupos antes del diurético, pusieron la misma diapositiva que decía, hidroclorotiazida es un diurético ahorrador de potasio. Ese es un insulto a la farmacología, ¿sí? Bueno, actúan, como dice ahí, intercambiando sodio por potasio y impiden ese riesgo que hay en la insuficiencia cardíaca, impiden el riesgo que hay de que vaya a ser una depresión de potasio que puede ser mortal. Creo que esa es la última. Sí, esa es la última. Bien, jovencitos, este es un tema bastante corto, pero me parece imprescindible que ustedes le pongan el interés conveniente, porque verán, repito, de este tipo de casos, pacientes con cardiopatías de este nivel, te juro que es cotidiano el quehacer de... Atiéndame, señorita. ¿Ya se le acabó la clase a usted, señorita? No se le acabó, por favor. Podemos quedarnos hasta las 11 y tanto, porque hasta esa hora tenemos clase, así que no se entusiasme. Bueno, entonces, jóvenes, me voy un poco apurado porque tengo que ir a la oficina a ver sobre el examen del domingo. ¿Sí? Y les insisto, jóvenes, no es cuestión de comenzar a estresarse, a angustiarse por el examen. Simplemente estudien con criterios y dense cuenta, pues, de lo que ya incluso les he señalado desde la primera clase. Yo enfatizo mucho en algunos aspectos, subrayo. Y por lo tanto, ¿qué quiero? Que eso es lo que sea de mayor interés para ustedes. Y por lo tanto, cualquier pregunta que tengan que hacer tendrá que ver con eso. Pues. Es la única forma que se me ocurre de poder, como dicen, ayudarles. No les voy a poner, les juro, se me salió de la cabeza la idea de ponerles preguntas, por ejemplo, de textos, como de Goodman, porque ahí pues, probablemente los hago convulsionar. Así que, jovencitos, por favor, no les deseo suerte, sino les deseo que ustedes hagan el esfuerzo adecuado, apropiado, para que ojalá haya mejores resultados, ¿sí?